La prometida de mi hermano me amó en secreto durante años y confesó todo después de emborracharse en su fiesta. Ahora, años después, él me llamó exigiendo $50,000 como pago por haberla robado. Hace 5 años, mi hermano Leo estaba comprometido con su ex prometida, Clara. En ese entonces parecían una gran pareja, y por un tiempo parecía que iban a construir una vida hermosa juntos. Pero las cosas no salieron así, y su relación terminó, en gran parte por mi culpa. Ahora, antes de que saques conclusiones y pienses que soy el villano de esta historia, necesito explicar lo que realmente pasó. Mi hermano Leo es solo un año mayor que yo, así que naturalmente siempre fuimos muy unidos. Incluso fuimos a la misma universidad, donde Leo conoció a Clara. Ella estaba en su mismo año y rápidamente conectaron. Eventualmente empezaron a salir en serio. Como Leo y yo compartíamos un departamento durante la universidad, Clara pasaba mucho tiempo en nuestro lugar. No pasó mucho tiempo hasta que ella y yo también nos hicimos amigos. Al principio me alegraba ver cuánto se preocupaba por mi hermano, y la respetaba como su novia. Siempre la vi así, como la chica de Leo, alguien que potencialmente formaría parte de nuestra familia algún día. Pero con el tiempo empecé a notar cosas sobre Clara que me incomodaban un poco, aunque al principio las ignoré. Solía ser demasiado amigable conmigo, de una manera que no se sentía del todo apropiada. Me decía a mí mismo que probablemente solo era su forma de intentar llevarse bien conmigo como futura cuñada. Después de todo, pasaba tanto tiempo en nuestro departamento que tenía sentido que quisiera establecer una buena relación conmigo también. Sin embargo, varias exnovias mías comenzaron a hablarme sobre Clara en conversaciones. Me decían lo incómodas que las hacía sentir cada vez que venían a verme y Clara estaba ahí. Según ellas, Clara actuaba de forma demasiado posesiva conmigo delante de ellas, haciéndoles muchas preguntas que no tenían sentido, especialmente considerando que ella estaba con Leo, no conmigo. Nunca presté mucha atención a estos comentarios de mis ex. Pensé que tal vez estaban exagerando, o simplemente no quería creerlo. Pero a medida que más personas me lo señalaban, me di cuenta de que tal vez había algo de cierto en lo que decían. Una vez salía con una chica durante la universidad, las cosas iban bien entre nosotros y realmente me gustaba. Pero de la nada, ella terminó conmigo. Me dejó completamente confundido, sin entender que había salido mal. Eventualmente supe la verdad. Clara había sido la razón de nuestra ruptura. Aparentemente, cada vez que llevaba a Laura a nuestro departamento, Clara la menospreciaba constantemente, la insultaba e incluso la acosaba abiertamente a mis espaldas. Laura me dijo después que Clara la hacía sentir pequeña y no bienvenida, como si no tuviera cabida en mi vida. Pero eso no era todo. Clara había llegado al extremo de mentirle a Laura, diciéndole que yo le estaba siendo infiel con otras personas. Eso era absolutamente falso. Y lo peor fue que Laura le creyó, sin siquiera hablar conmigo primero. Dolió saber que Clara había saboteado deliberadamente mi relación. Cuando la enfrenté por esto, admitió haber mentido, pero en lugar de mostrar remordimiento, justificó sus acciones. Me dijo que no creía que Laura fuera adecuada para mí y afirmó que solo intentaba protegerme de una relación que ella consideraba no lo suficientemente buena. Lo presentó como si me estuviera haciendo un favor, pero no se sintió así. Honestamente, fue como una invasión, como si hubiera cruzado un límite que no le correspondía. Tristemente, ese no fue un incidente aislado. En otra ocasión estaba saliendo con otra chica, Lucía, y las cosas también iban en serio. Durante Navidad decidí llevarla a casa por primera vez para que conociera oficialmente a mis padres. Leo trajo a Clara también, como solía hacer. Tenía muchas expectativas para esa fiesta. Pensaba que sería una oportunidad para que Lucía conectara con todos. En cambio, se convirtió en una pesadilla. Desde el principio, Clara hizo que Lucía se sintiera completamente no bienvenida. La excluía intencionalmente de las actividades familiares. La hacía sentir como una extraña, mientras fingía no darse cuenta. Más tarde, Lucía me confesó que sentía que Clara la odiaba, que actuaba como una novia celosa conmigo, como si tuviera sentimientos hacia mí. Clara no nos dejaba solos ni un momento. Finalmente, las cosas se volvieron tan tensas que Lucía no pudo más, y terminamos. Estos incidentes me hicieron sentir atrapado. No sabía con certeza si Clara tenía sentimientos por mí o no, ya que nunca me había dicho nada directamente. Tampoco sabía cómo abordar el tema sin crear un conflicto entre mi hermano y yo o causar drama innecesario en la familia. Pero al mismo tiempo no podía ignorar cómo el comportamiento de Clara estaba afectando mi vida y mis relaciones. Era claro que algo no estaba bien, y era solo cuestión de tiempo para que las cosas explotaran.
Entonces llegó mi cumpleaños, y Clara me regaló una cadena de oro con la inicial C. Parecía realmente cara. Al principio no supe cómo reaccionar. Me pareció raro, incluso inapropiado, que me diera un collar con su inicial. Ese no era el tipo de regalo que uno esperaría de la prometida de su hermano. Era algo que una pareja podría intercambiar. Hice una broma incómoda diciendo que tal vez se había equivocado de destinatario, que el collar parecía más un regalo para mi hermano Leo que para mí. Sin embargo, Clara se sonrojó completamente de la vergüenza y me dijo que había mandado a hacer ese collar especialmente para mí, y que quería que lo usara para que otras chicas no me coquetearan por la calle. Puse una cara de disgusto total con su comentario, y supongo que lo notó, porque rompió en llanto y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. Fue todo tan incómodo y raro, no sabía qué hacer. Después reuní el valor y le conté a mi hermano, esperando que compartiera mi preocupación o al menos entendiera por qué el regalo me había dejado tan inquieto. Pero para mi sorpresa, lo restó importancia. Actuó como si no fuera gran cosa que Clara me regalara algo así y me dijo que Clara me quería como a un hermano, que no debía sobrepensar las cosas. Cuando le señalé todos los incidentes y el comportamiento raro de Clara en el pasado, Leo defendió que ella simplemente era una persona muy protectora, y que eso no significaba nada más. No queriendo crear drama innecesario, decidí dejar el tema. Claramente él estaba cegado. Pero después de ese incidente, hice un esfuerzo consciente por distanciarme de Clara. Me mantuve educado y respetuoso cuando estaba cerca de ella, pero evitaba pasar tiempo a solas con ella o interactuar más de lo necesario. Pensé que crear ese espacio ayudaría a establecer límites claros y que eventualmente ella simplemente me dejaría en paz. Cuando Leo y Clara se graduaron, pensé que ya no tendría que interactuar tanto con ella, pero no fue así. Clara empezó a llamarme y mandarme mensajes casi todos los días. Incluso cuando ignoraba sus llamadas o respondía con lo mínimo a sus textos, no parecía captar la indirecta. Su insistencia me desconcertaba y no entendía por qué buscaba tanto mi atención cuando su enfoque debía estar en mi hermano. Y entonces conocí a Valentina. La conocí en una fiesta a través de amigos en común, y desde que empezamos a hablar supe que había algo especial en ella. Valentina es el amor de mi vida y estoy tan agradecido de haberla encontrado. Durante los eventos familiares, cada vez que Clara veía a Valentina, su comportamiento seguía el mismo patrón desagradable. Intentaba acosarla del mismo modo que a mis exnovias. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Yo era mayor, más consciente de mí mismo, y mucho menos tolerante con sus juegos. Cada vez que Clara cruzaba la línea, defendía a Valentina y le exigía a Clara que se detuviera. Pero también tengo que reconocer que Valentina no necesita que la protejan. Es fuerte, segura de sí misma y no tolera la falta de respeto. Hubo un incidente en particular que nunca olvidaré. Sabiendo perfectamente que Valentina era alérgica al marisco, Clara eligió deliberadamente un restaurante de mariscos para una cena familiar. Claramente quería que Valentina se sintiera excluida y humillada. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, me negué rotundamente a asistir a esa cena. Valentina tampoco se quedó callada. Señaló delante de todos que Clara había elegido a propósito un restaurante donde ella no podía comer. En ese momento Clara intentó hacérsela inocente, alegando que no sabía que la alergia de Valentina era tan grave. Cuando eso no funcionó, se volvió agresiva, burlándose de Valentina diciendo que solo las personas débiles tienen esas alergias y acusándola de fingir para llamar la atención. Ese fue el punto de quiebre. Mis padres vieron claramente el comportamiento de Clara y la enfrentaron por ser tan insensible. Yo también exigí que Clara le pidiera disculpas a Valentina en ese mismo momento. Clara me miró con furia, como si esperara que yo no defendiera a mi pareja. A regañadientes, murmuró una disculpa falsa. Al final, el resto de nosotros, mis padres, Valentina y yo, fuimos a otro restaurante, dejando a Clara y a mi hermano para que fueran al mariscos. Después de eso, Valentina y yo evitamos activamente a Clara siempre que pudimos. Por suerte, mis padres estaban de nuestro lado. Reconocieron que el comportamiento de Clara no era normal y no me presionaron para incluirla en mis planes. Entendieron y respetaron mis decisiones, lo cual facilitó todo. El único que seguía defendiendo a Clara era mi hermano Leo. A menudo se acercaba a mí suplicando que le diera una oportunidad. Me decía que Clara se sentía herida porque ya no pasaba tiempo con ella, y que pensaba que Valentina había causado una ruptura entre nosotros. Recordaba viejos tiempos intentando convencerme de visitarlos a él y a Clara más seguido, para que los tres volviéramos a pasar tiempo juntos como antes. Pero yo no estaba interesado en retroceder. Dejé muy claro que Valentina era una parte importante de mi vida ahora, y que no se iba a ir a ningún lado.
Le dije que si Clara no podía aceptar o respetar el lugar de Valentina en mi vida, entonces yo no tenía lugar en su grupo. No iba a priorizar los sentimientos de Clara por encima del bienestar de mi pareja ni comprometer la vida que estaba construyendo con Valentina. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Con el paso de los años, mi relación con Leo se deterioró. Luego, cuando Leo se comprometió con Clara, nos invitó a Valentina y a mí a su fiesta de compromiso para celebrar con el resto de la familia. No estaba especialmente emocionado de ver a Clara otra vez, pero por el bien de mi hermano, decidí dejar de lado mis sentimientos por una noche. Lo que no sabía era que esa noche se convertiría en un desastre que nadie de nosotros olvidaría jamás. Leo, devastado por la confesión pública de Clara y su traición, rompió su compromiso inmediatamente. Cortó todos los lazos con ella, negándose a tener algo que ver con Clara después de aquella noche. Aunque yo apoyé totalmente su decisión de terminar con ella, lo que no anticipé fue que también me cortaría a mí. Por más que intenté acercarme, Leo se negó a hablarme. Evitaba mis llamadas, ignoraba mis mensajes, y ni siquiera respondió cuando nuestros padres intentaron intervenir. Dejó de asistir a las reuniones familiares, rara vez hablaba con alguien, y no nos daba ninguna actualización sobre su vida. Durante los últimos 5 años, ha mantenido un contacto casi nulo con todos nosotros. Incluso cuando me casé con Sofía, el día más importante de mi vida, estuvo ausente. A veces, mis padres recibían alguna que otra noticia de él, pero nada más. Ninguno de nosotros ha entendido realmente por qué se alejó de manera tan radical, pero respetamos su necesidad de espacio, aunque eso nos rompiera el corazón. Por eso, cuando mi teléfono sonó esta semana y vi el nombre de Leo en la pantalla, me quedé completamente atónito. No había tenido noticias suyas en años y no podía creer que estuviera contactándome. Cuando contesté, los primeros momentos fueron incómodos. Habíamos estado tanto tiempo sin hablarnos que no sabíamos ni por dónde empezar. Pero yo me sentía feliz. Feliz de que mi hermano mayor finalmente se hubiese comunicado conmigo. Lo había extrañado más de lo que me había permitido admitir. Leo me dijo que estaba bien y eventualmente compartió el verdadero motivo por el cual me llamaba. Iba a casarse en unos meses. La noticia me tomó por sorpresa, pero me sentí genuinamente feliz por él. Después de todo lo que había atravesado, parecía una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo felicité sinceramente, le dije lo contento que estaba por él. Con curiosidad, le pregunté si pensaba invitar a nuestros padres, a Sofía y a mí a la boda. Había pasado tanto tiempo desde que estuvimos todos juntos que pensé que podría ser el momento perfecto para una reconciliación. Leo confirmó que sí, que efectivamente estábamos invitados. Me sentí aliviado. Parecía que por fin se estaba reconstruyendo un puente. Pero entonces añadió algo que me dejó completamente desconcertado. Me dijo, con total naturalidad, que aunque estaba invitado, no podía presentarme con las manos vacías. Al principio me reí, creyendo que hacía una broma ligera sobre regalos de bodas. Le aseguré que no se preocupara, que claro que le compraría un buen regalo a él y a su prometida. Pero Leo fue directo, no se refería a eso. Lo que realmente quería de mí era $50,000. Me quedé paralizado, completamente desconcertado. $50,000 como regalo de bodas. Por un momento pensé que seguía bromeando, pero la seriedad en su voz disipó cualquier duda. Le pedí que explicara, que aclarara si había entendido mal. Pero Leo no titubeó. Insistió. Me dijo que eso era algo que yo le debía, por la forma en que rompí su confianza años atrás. Aseguró que pagarle ese dinero era la única forma en la que podríamos reparar nuestra relación. Confundido y, para ser honesto, impactado, lo presioné para que me explicara de qué estaba hablando. ¿Qué confianza había roto? ¿Qué daño le había causado yo? Fue entonces cuando Leo habló de Clara. Me recordó, con lujo de detalle, cómo su ex prometida confesó su amor por mí durante su fiesta de compromiso. Me dijo lo humillado y traicionado que se sintió esa noche, parado frente a toda nuestra familia y amigos, mientras su mundo se desmoronaba. Según él, la vergüenza y el dolor emocional que soportó fueron culpa mía. Argumentó que yo debía haber sabido desde mucho antes lo que Clara sentía por mí y que debía haber hecho algo para prevenir su confesión. Me culpaba por no haber puesto límites más claros con ella, por no haber identificado las señales a tiempo. Leo me dijo que ese día había perdido mucho, no solo en lo personal, sino también en lo social. Que cuando Clara confesó su amor por mí, su reputación se manchó, su confianza se rompió, y su autoestima se hizo pedazos. En su cabeza, esos $50,000 no eran un regalo. Eran compensación por el dolor y la humillación que él cree que yo le causé.
Era su forma de exigir que asumiera la responsabilidad y reparara el daño. Obviamente, le dije que no podía hacer lo que estaba pidiendo. Le dije que estaba completamente fuera de lugar incluso por sugerir algo así. Pero Leo insistió. Dijo que me daba unos días para pensarlo y dejó entrever que, si no le entregaba el dinero, nuestra relación estaría terminada para siempre. La verdad, esto se siente como un ultimátum. Me dejó sintiéndome enojado, dolido y confundido. Sofía cree que mi hermano ha perdido la cabeza. Pero algunos primos se están poniendo de su lado. Dicen que, tal vez, debería al menos considerar un término medio, darle algo, porque ha sufrido mucho por todo esto, en parte, por mi culpa. Actualización 1. Mis padres quedaron tan sorprendidos como yo con la petición de Leo. Cuando les conté lo que me había dicho, no podían creer que, después de tantos años de silencio y sin ningún esfuerzo por reconciliarse, Leo hubiera reaparecido solo para exigirme $50,000. Estaban indignados por mí, especialmente porque conocen de primera mano lo mucho que esa situación con Clara me afectó, tanto a mí como a Sofía. Mis padres están completamente de mi lado en esto. Y ahora estamos planeando organizar una reunión seria con Leo, para enfrentar este asunto de una vez por todas. El objetivo es llegar al fondo de todo esto, entender qué está realmente pasando con él, cuál es su verdadero motivo, y por qué piensa que esta demanda absurda va a arreglar nuestra relación. Yo también tengo la esperanza de que, durante esa conversación, Leo pueda ver las cosas desde mi perspectiva. Quiero que entienda que yo nunca fui el causante de lo que pasó con Clara. Echarme la culpa no va a aliviar su dolor, ni va a resolver nada. Y para todos los que se preguntan si en algún momento yo coqueteé con Clara o si le di algún tipo de motivo para pensar que sentía algo por ella, voy a ser completamente claro. Nunca estuve interesado en ella. Desde el principio, la traté con respeto solamente porque era la pareja de mi hermano. Cualquier sentimiento que desarrolló hacia mí fue completamente unilateral. Jamás hice ni dije nada que pudiera interpretarse como un interés romántico. Clara cruzó muchos límites, incluso cuando yo trataba de mantener la distancia. Ella alejó a varias de mis exnovias con mentiras, chantajes y actitudes agresivas. Se volvió celosa, posesiva, y cuando Sofía apareció en mi vida, Clara la maltrató constantemente. Clara se convirtió en una figura tóxica para todos nosotros. Y Leo no era ajeno a eso. Vio con sus propios ojos cómo me hacía sentir incómodo, cómo trataba a Sofía y a mis anteriores parejas, y nunca hizo nada al respecto. No la enfrentó. No intentó corregir su comportamiento. Solo esperaba que yo la soportara en silencio por el bien de la familia, sin importar cómo me hacía sentir. Y también, ¿qué clase de mujer adulta se emborracha y le declara su amor al hermano de su prometido en plena fiesta de compromiso, frente a toda la familia y amigos? Ese momento fue vergonzoso y grotesco. Clara no respetó su relación con Leo, ni me respetó a mí, ni respetó a Sofía. En el fondo, me siento aliviado de que esa relación haya terminado. Si hubieran seguido juntos, ese comportamiento inapropiado probablemente habría continuado por años. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última vez que conté lo que estaba ocurriendo. La semana pasada, después de muchas evasivas por parte de Leo, finalmente logramos sentarnos a hablar con él. Mis padres, Sofía y yo estuvimos presentes. Leo había puesto muchas excusas para no reunirse, pero mis padres fueron firmes. Le dijeron que era necesario aclarar las cosas y tratar de reconstruir lo que quedaba entre nosotros. La reunión fue tensa desde el principio. Leo estaba a la defensiva. Comenzó confesando que había estado guardándome rencor todo este tiempo. Admitió que se sintió completamente traicionado por lo de Clara, y que por eso se alejó. Luego, sin rodeos, me acusó de haber tenido una aventura con ella en secreto. Dijo que tal vez había más entre nosotros de lo que yo o Clara habíamos admitido. Me quedé en shock. Le respondí con firmeza que jamás habría hecho algo así. Siempre respeté su relación, incluso cuando Clara se comportaba de forma inapropiada conmigo. No iba a dejar que me acusara de algo tan grave sin ninguna prueba ni base. Sofía también habló. Le dijo directamente a Leo que las acciones de Clara no solo lo habían afectado a él, sino a toda la familia. Que todos habíamos salido heridos por su comportamiento, y que él había preferido ponerse del lado de ella durante años, a pesar de que todos veíamos lo tóxica que era. Ella le recordó cada momento en que Clara me incomodaba, en que trataba mal a Sofía, y en que Leo simplemente miraba hacia otro lado. Le dijo que ahora estaba usando la culpa para manipularme emocionalmente, y que yo no era su enemigo, que también fui una víctima de Clara. Que ya era hora de dejar de culparme y comenzar a sanar. Las palabras de Sofía parecieron calarle hondo.
Leo guardó silencio por un instante. Yo aproveché ese momento para contarle todo lo que intenté hacer durante esos años. Le dije que traté de hablar con él muchas veces. Que si hubiéramos tenido esta conversación antes, quizás podríamos haberlo arreglado. Pero que él fue quien nos cerró la puerta. Él fue quien desapareció sin dar explicaciones. Fue entonces cuando Leo se quebró un poco y nos dijo que, en aquel momento, se sintió tan avergonzado que no podía enfrentarnos. Que todo fue demasiado para él. Que alejarse fue lo único que se le ocurrió para proteger su salud mental. Pude entender eso. Pero lo que todavía no podía entender era, ¿por qué pedir dinero ahora? Fue ahí cuando Leo reveló el verdadero motivo detrás de su absurda petición. Dijo que los $50,000 representaban todo el dinero que gastó en Clara durante los años que estuvieron juntos. Viajes, regalos, cenas, el anillo de compromiso, eventos, todo. Que como ella se había enamorado de mí, y eso había arruinado su relación, yo le debía ese dinero como compensación. Me quedé sin palabras. Leo seguía hablando como si su lógica tuviera sentido, como si esta deuda imaginaria fuera una realidad moral. Pero para mí, todo sonaba a un intento desesperado por encontrar un culpable distinto a Clara. Le dije que lo que estaba haciendo era absurdo. Que si realmente quería recuperar algo, debía pedírselo a Clara. Fue ella quien lo engañó emocionalmente, ella quien cruzó los límites, ella quien arruinó la relación. Yo no hice nada más que tratarla con cortesía. No era justo, ni racional, que ahora me exigiera a mí pagar por lo que ella le hizo. Mi madre no aguantó más y le dijo que estaba completamente fuera de sí, que necesitaba dejar de comportarse como un loco. Mi padre, más calmado, estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando Leo estalló contra ellos. Ustedes no tienen derecho a opinar. Siempre lo han preferido a él. Gritó, con una rabia que nos dejó a todos helados. Clara me dejó por él y ustedes igual lo defienden. Es el favorito, el niño dorado de esta familia. Mis padres intentaron calmarlo. Mi papá, con voz firme, le respondió. Leo, eso no es cierto. Siempre los hemos querido a los dos por igual. Siempre hemos estado para ti. Pero pedirle dinero a tu hermano no es el camino para sanar. Él no te hizo daño. Pero Leo no escuchaba. Se puso de pie y, mirándome con furia, me dijo, yo te culpo por lo de Clara. Y te voy a seguir culpando. No quiero saber nada más de ti. No quiero que conozcan a mi esposa, ni a mis futuros hijos. Para mí, todos ustedes están muertos. Y se fue. Mis padres intentaron detenerlo, llamarlo por su nombre. Pero fue inútil. Desde ese día, Leo no ha vuelto a comunicarse con ninguno de nosotros. Yo he intentado contactarlo, pero ahora parece que me ha bloqueado. Actualización final, 4 meses después. Han pasado ya 4 meses desde aquel día en que Leo se levantó de la mesa, nos gritó que estábamos muertos para él y salió de nuestras vidas. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias suyas. He dejado de intentar contactarlo. Al principio fue difícil. Muy difícil. Cada mañana despertaba con esa angustia en el pecho, preguntándome si había algo más que podría haber hecho. Si tal vez me equivoqué en cómo respondí. Si fui demasiado duro. Si debí haber insistido más. Pero después de tantos días y noches dándole vueltas, finalmente entendí algo. No puedo cargar con una culpa que no me pertenece. Sofía me ayudó mucho en este proceso. Fue mi ancla en los momentos más confusos. Cada vez que me veía dudar, me recordaba lo que realmente había pasado. Me repetía, con esa calma suya que a veces me desarma, que yo no era el culpable de la ruptura de Leo con Clara, y mucho menos responsable de sanar una herida que él se niega a ver con claridad. Mis padres también han dejado de intentar contactarlo. Claro que lo extrañan. Es su hijo. Lo aman profundamente. Y aunque al principio intentaban encontrar formas de reconectar, cartas, llamadas, incluso a través de algunos primos, ahora han aceptado su decisión. No porque estén de acuerdo con ella, sino porque entienden que no puedes obligar a alguien a volver si no está listo. De vez en cuando, algún familiar nos cuenta que Leo sigue con su vida. Que está casado ya, aunque nadie de la familia fue invitado. No conocemos a su esposa, ni hemos visto fotos de la boda. Supimos por una tía lejana que planean mudarse fuera del país. Es extraño pensar que mi propio hermano haya decidido borrarnos de su historia, como si jamás hubiéramos compartido infancia, secretos, peleas tontas, o ese momento en que me enseñó a andar en bicicleta. Pero esa es su elección, por dura que sea. Durante estos meses, algunos conocidos me escribieron por redes sociales con teorías. Algunos decían que tal vez Leo realmente necesitaba el dinero para la boda,
y que todo esto de Clara fue solo un pretexto para justificar una petición desesperada. Que tal vez está endeudado y no sabe cómo pedir ayuda sin sentirse humillado. Y sí, reconozco que si Leo me hubiera dicho desde el principio que necesitaba ayuda económica, sin mezclar reproches, sin ese discurso de me debes $50,000 por haberme arruinado la vida, yo lo habría considerado. Habríamos hablado, buscado una solución juntos. Habría estado allí, como hermano. Pero lo que él hizo fue muy diferente. Me exigió dinero como si fuera una deuda moral, como si yo le hubiera robado a Clara, como si todo lo que vivió fuera culpa mía y no de las decisiones que ella tomó. Y eso es lo que más me dolió. Porque no fue el dinero. Fue la forma en que me hizo sentir, como si yo fuera el villano de su historia, cuando yo también fui arrastrado al caos por culpa de ella. Cuando yo también perdí algo aquel día. Leo eligió ver en mí al enemigo, cuando pudo haberme tenido como hermano. Eligió el resentimiento, la distancia, la culpa. Y no puedo cambiar eso. Ya no me siento responsable por su dolor. Y si algún día se atreve a mirar más allá de su herida, tal vez verá que quien más le tendió la mano fui yo. Incluso cuando él la escupió. En cuanto a mí, estoy bien. De verdad. Sofía y yo estamos viviendo una etapa hermosa. Ella está embarazada y nos estamos preparando para la llegada de nuestro primer hijo. Hay una mezcla de nervios y felicidad en el aire, como cuando estás parado al borde de un abismo, pero el viento te empuja hacia arriba en lugar de hacia abajo. Cada patadita que siento al tocar su vientre me recuerda a lo que realmente importa. No voy a mentir. Duele que mi hijo no conozca a su tío, que no tenga a Leo en su vida. Pero he aprendido que no se puede obligar a nadie a formar parte de tu historia si ha decidido cerrarla. Este capítulo con Leo probablemente se ha terminado, al menos por ahora. Y aunque me deja con un sabor amargo, también me deja en paz. Porque hice todo lo que pude. Porque fui honesto. Porque no traicioné a nadie. Y porque, al final del día, mi conciencia está limpia.